¿Cómo entrenamos? ¿Cómo planteamos las sesiones de entrenamiento? ¿Cómo determinamos qué es lo realmente importante y cómo tenemos que plantear en las sesiones de entrenamiento? Y sobre todo, ¿cómo queremos que tú, cuando termine los 10 meses de entrenamiento, termines entrenando? No solo verás la metodología en su máxima expresión, sino que también te explicaré cómo esa metodología va a ir evolucionando a medida que vas viendo diferentes bloques de contenido y a medida también que tú vas aumentando tus habilidades. Y aunque te he dejado un vídeo número 3 con Ismael teniendo una charla de qué vamos a ver módulo a módulo y cómo esos contenidos cambian tu manera de entrenar, aquí vamos a ver hasta dónde vamos a llegar y cómo se va a ir planteando desde el inicio para esa metodología evolutiva que evoluciona tanto contigo como también con los diferentes fines de semana de formación. Pero antes un recordatorio, este viernes 19 de septiembre a las 4 de la tarde es el momento donde tendremos la reunión grupal para que puedas entrar en UAL Activa. Si estás viendo este vídeo es porque hace muy poquito que me he pasado por las clases y la hemos lanzado la oportunidad. Y como verás, desde el miércoles 17 hasta el día 19 hay muy pocos días y no queremos que esta oportunidad la pierdas. Por lo cual, en el vídeo número 1 veríamos todas las características del programa, que si no lo has visto te invito a que lo veas porque están todas las condiciones. Este vídeo número 2 veremos la metodología de trabajo con la que queremos que termines desarrollando y en el vídeo 3 vemos la formación al completo, módulo a módulo, contenido a contenido y cómo eso va a cambiar tu desarrollo profesional. Y también lo más importante, el compromiso que nosotros tenemos contigo y con lo que te vamos a enseñar, porque sabemos que el papel lo soporta todo y por eso nosotros queremos decirte las cosas mirándote a la cara. Ahora sí, empecemos con la metodología de trabajo. Una metodología de trabajo, como la de Wall Activa y cualquier otra, es como un iceberg. En la superficie está lo que se ve, que son los ejercicios. Estoy seguro que si entras a ver una sesión con nosotros, vas a ver claramente diferentes ejercicios. Incluso si pasas más de un día con nosotros, verás cómo los ejercicios se modifican en base a si es un día 1 o día 2, el lunes y el miércoles o el martes y el jueves. También irás viendo cómo si pasan más tiempo con nosotros, cómo una serie de ejercicios luego van progresando o si había una molestia, cómo ese ejercicio se hace una regresión para poder adaptarlo a la persona. En definitiva, eso son lo que se ve, los ejercicios de lo que componen las sesiones de entrenamiento. Sin embargo, lo más importante no es lo que se ve, es lo que está un poquito por debajo de esa superficie. Y es que justamente bajo la superficie, donde todavía aún así se puede visualizar un poco, te vas a dar cuenta que las sesiones de entrenamiento y por tanto la metodología va a ser adaptativa, es decir, que se tiene que adaptar sobre todo en base a las personas que tengamos delante. Y déjame que me explique, porque lo vamos a intentar aterrizar todo para poner ejemplos muy claros y muy concretos de a lo que nos estamos refiriendo. Si tienes un grupo de entrenamiento y tienes una planificación hecha para 6 personas, que es el máximo del grupo, y de repente ese día van solamente 2 personas, ¿harías la misma sesión de entrenamiento? Nosotros en UAL Activa lo tenemos claro. Realmente no tienes que hacer esa misma sesión. ¿Por qué? Porque cuando estás con 6 personas, tu atención se divide en todas ellas. En cambio, cuando tengo a una o dos personas, todo mi foco de atención puede estar en ella y voy a poder hacer entrenamiento mucho más específico a esas personas. Por lo cual, esa metodología de trabajo, ese iceberg de la superficie donde vemos los ejercicios, siempre va a estar condicionado por el tipo de persona y la cantidad de personas que están entrenando ese día con nosotros. Porque además, no es lo mismo esas personas a las que hay que estar recordándole constantemente cómo se realizan todos los ejercicios. Y en cambio hay otras a las que le dicen una tarea y ya te la desarrollan perfectamente. La evolución y el progreso también es dependiente de esas personas. Por lo cual, ya esto es una de las primeras cosas importantes en esta metodología de trabajo, y es que siempre se va a tener que estar adaptando a esas necesidades que tienen las personas. No es una metodología estanca en la que se plantean esta serie de ejercicios y ya solamente se progresa en carga, intencionalidad, RIR, etcétera, sino que siempre va a ser adaptada en base a la persona que tengamos delante. Buceando un poco más profundo en ese iceberg, vamos a ver algo mucho más importante, y en este caso es una idea rompedora, y es que nosotros dentro de esta metodología no vemos ejercicios, o mejor dicho, los ejercicios lo descomponemos en dos elementos: por un lado sus componentes y por otro lado sus prerequisitos. ¿Pero qué es esto exactamente? Te lo voy a poner el ejemplo muy claro con un ejercicio. Imagínate un thruster, un ejercicio donde tengo que hacer una sentadilla y cuando subo hacia arriba hago un empuje por encima de la cabeza. Tenemos el ejercicio. Vale, pues nosotros cuando queremos poner esa tarea o la analizamos, la descomponemos en diferentes componentes. El componente de posición de la carga de rack con mancuerna. Luego tenemos el patrón principal del movimiento, que es esa triple extensión en el miembro inferior. Y luego tenemos también en miembros superiores un empuje vertical por encima de la cabeza. Pero además, como el objetivo y el ejercicio no es hacer las dos cosas por separado, es decir, hago una sentadilla y cuando llego al final hago un empuje, sino lo que busco hacer, esa transferencia de fuerza, tiene también esa categoría y esa selección o esa etiqueta, podríamos decirlo, de transferencia de fuerza vertical o ascendente,
porque va desde el inferior hacia superior y además en plano sagital, ya que no tenemos ningún tipo de rotación. Perfecto, pues ya hemos cogido un ejercicio y hemos determinado todos los factores de los cuales se compone esa tarea. Y ahora la siguiente pregunta que nos hacemos es, vale, ¿cuáles son los prerequisitos que necesito para cumplir y desarrollar cada uno de esos componentes? Y es ahí donde sale la magia. Porque te pongo el caso. Imagínate, vamos a quedarnos ahora mismo solamente analizando el empuje por encima de la cabeza. Para yo poder hacer un empuje por encima de la cabeza y poder sostener la carga en esa posición, necesito una movilidad perfecta de la escápula. ¿Para qué? Para que le permita llegar hacia esa posición. Pero es que el movimiento del campaneo escapular se necesita o requiere de una extensión torácica. Y entonces, para que se mantenga esa extensión torácica y me permita también generar ese movimiento, necesito gestionar la presión intraabdominal, es decir, todo el complejo lumbopélvico cadera y del raquis de manera compacta, lo que llamamos gestión de la presión intraabdominal. Si eso se mantiene, voy a ser capaz de hacer un empuje por encima de la cabeza. Si en alguno de esos factores tengo algún tipo de fallo, tengo algún tipo de disfunción, pues al final la persona sí que va a poder poner el peso por encima de la cabeza, pero utilizando, por ejemplo, una extensión lumbar. Por lo cual, cuando nosotros vemos un ejercicio, rápidamente lo desgranamos en diferentes componentes y cada uno de esos componentes le analizamos cuáles son los prerequisitos. Y entonces sabemos si la persona está preparada o no está preparada para realizar la tarea. Y además, esta visión nos permite una cosa muy curiosa, y es que partiendo del mismo ejercicio podemos generar microcambios, microadaptaciones en cada uno de esos componentes para modificarlo lo suficiente. Por ejemplo, en este ejercicio, que es bastante complejo de que salga bien, sobre todo por ese empuje por encima de la cabeza, podemos realizar la misma tarea, pero en vez de terminar con ese empuje completo, terminar de una posición que hemos dicho que es de rasco mancuerna a waiter. En esta posición, toda persona, como el brazo no pasa a los 90 grados, toda persona tendría que tener la capacidad de poder hacerlo. Por lo cual, si hemos visto que su hombro es lo que le está limitando, pues quizás si quiero seguir metiendo ese ejercicio porque me interesa, podemos hacer esa adaptación. Y si hay una persona que tenga esa limitación, también se lo vamos a adaptar. Por lo cual, ese concepto de ver los ejercicios no como ejercicios con nombre y apellidos, sino entender qué lo compone y esos componentes, qué prerequisitos tiene, es una de las piedras angulares de esta formación, porque es lo que nos va a decir qué ejercicios tenemos que hacer con cada persona y en cada momento. Por lo cual, teníamos en nuestro iceberg de la metodología, arriba lo que se veía, el qué es lo que hacemos. Luego, un poquito más abajo, el cómo hacemos las cosas. Pero es algo lo más profundo de todo, y es lo que hace que cuando los entrenadores cambian y conocen esta parte más profunda, es cuando automáticamente las sesiones de entrenamiento cambian radicalmente. Y es conocer el por qué hacemos lo que hacemos de la forma en la que lo hacemos. Y sí, sé que ahora mismo estás pensando en qué tipo de vídeo de autoayuda te acabas de poner, pero déjame que te explique, porque esto realmente lo vas a entender de una manera muy sencilla. Si te pregunto qué hace un entrenador, responderás automáticamente que obviamente un entrenador entrena. Pero si te pregunto qué es entrenar, ¿qué es entrenar para ti? Te voy a dar diferentes tipos de respuestas, que es la que me dan mayoritariamente los alumnos cuando le hago esta misma pregunta o incluso otros profesionales. Por un lado, me podrías decir que entrenar es mejorar esa contracción muscular para que el músculo ejerza mayor fuerza y por tanto se pueda mover más. De otra forma, me podrías decir que entrenar es mejorar los factores fisiológicos para la obtención de energía y la utilización de esa energía. Otras personas quizás me dirán que entrenar es mantener a la gente disfrutando mientras se mueve durante 60 minutos, teniendo ese gasto calórico que impacta tanto en la salud de las personas. O quizás, si estás en ámbitos un poco más de readaptación de lesiones o incluso patologías neurales, me dirás que entrenar es mejorar la excitabilidad cortical para que el output motor sea mucho más eficiente. O por último, me podrás decir que entrenar es enseñar a las personas a moverse, más un contexto casi educativo. Seguramente ahora que te he dicho todas las opciones, piensas una por una y dices, bueno, es que todo eso es entrenar, entrenarlo engloba todo. Ya, pero lo importante es cuál ha sido tu primera definición, tu primera respuesta, porque estoy seguro que desde ahí es de donde estás planteando las sesiones de entrenamiento. Y déjame que te explique. Imagínate que la primera opción de cuando respondes ¿qué es entrenar? Piensas en la contracción muscular, seguramente tu selección de ejercicio y el por qué pones los ejercicios, estás pensando en qué músculos se están activando. Porque claro, hacemos una sentadilla para trabajar cuádriceps y glúteos. Hago un peso muerto rumano para no meter tanta intencionalidad en el cuádriceps y tener más trabajo de los isquios o de la cadena posterior. Fíjate cómo cuando planteo el entrenamiento desde ese paradigma, la selección de ejercicios está enfocada en esos argumentos. En cambio, si lo que prioriza es la parte fisiológica, me estarás hablando más de umbrales ventilatorios, de frecuencias cardíacas, de lactato, de incluso RIR, intencionalidad o velocidad de ejecución. En definitiva, todo el proceso más fisiológico del entrenamiento. En cambio, si lo que me dices es que el entrenamiento es más un concepto social donde la gente se lo tiene que pasar bien y lo importante es que se estén moviendo, realmente tu selección de ejercicio te da prácticamente igual. Siempre y cuando tenga un gasto calórico y se estén moviendo, pues te da igual que esté haciendo
haciendo burpees, que está haciendo jumping jacks o que está haciendo una sentadilla de manera rápida. El ejercicio es simplemente la herramienta que está utilizando, por lo cual podrías poner cualquiera. En cambio, si tu objetivo en esa línea que hemos estado hablando es más el neural, quizás estés haciendo contracción isométrica en el máximo rango de acortamiento, porque sabes que ahí es el pico de máxima excitabilidad y ahí a lo mejor habrá una serie de ejercicios que sí aparezcan, como decimos, ese rango de acortamiento a nivel de, por ejemplo, el bíceps, pero si lo hablamos desde la perspectiva del número uno de esa contracción muscular, a lo mejor me interesa el máximo rango de elongación porque es donde se genera la máxima hipertrofia. Fíjate cómo dependiendo de cada uno de los argumentos, las acciones de entrenamiento y la selección de ejercicios cambia radicalmente. Y por último, si el movimiento es lo que es para ti importante, quizás le vas a dar mucho más peso en cómo se mueve la persona y cómo aprenda que en sí cuántas repeticiones hace o cuánto RIR es el que está alcanzando. En definitiva, tu manera de entender el entrenamiento determina exactamente cómo vas a trabajar. Pero entonces, en Ola Activa, ¿cómo se entiende qué es el entrenamiento? Te lo digo claro, el entrenamiento para Ola Activa es mejorar cómo las personas se mueven, en su capacidad y en su calidad. Necesitamos esos dos factores. Por lo cual, lo que tenemos que entender y desde el punto del que partimos es comprender muy bien cómo emerge el movimiento, cómo se produce y cuáles son todas las variables que influyen en el que una persona se mueva de la manera en la que se mueve. Porque desde ahí, y sabiendo todas las variables que tienen en cuenta, empezamos a utilizar y aparecer una serie de ejercicios u otros. Y sobre todo lo más importante, cómo nosotros los entrenadores tenemos que interactuar con el usuario para fomentar y mejorar el movimiento de las personas que tenemos delante. Y aquí déjame decirte una definición propia. Para nosotros, y sobre todo para entender muy bien la metodología, definimos el movimiento de la siguiente forma. El movimiento es la autoorganización de recursos que utilizan las personas para afrontar los desafíos del entorno. Te lo vuelvo a decir. Nosotros entendemos que el movimiento es la autoorganización de recursos que utilizan las personas para afrontar los desafíos del entorno. He marcado 5 palabras porque cada una de ellas nos permite entender, cuando vemos todos los matices que tiene, entender de qué se compone el movimiento y cómo podemos optimizarlo. Y ahí vamos a ir uno por uno entendiéndolo un poco para que sobre todo tengas ese panorama general para que cuando veamos qué ejercicios ponemos, cómo se compone una sesión, podamos entender el paradigma del que trabajamos. Y ahí te reto a que elijas cuál es la palabra que crees que es más importante de toda esa definición que te acabo de dar. Para nosotros la palabra más importante es las personas y precisamente por eso la ponemos siempre en el centro de la oración. ¿Por qué? Porque todo se construye en base a eso. Ya te he dado una pista antes y es que la sesión de entrenamiento tiene que cambiar si tengo a una sola persona o si tengo a 6 personas. ¿Por qué? Porque se construye alrededor de las personas que tengamos. Si tengo personas con una alta capacidad de aprendizaje motriz, voy a poder hacer más cosas. Si una sesión de entrenamiento yo tengo planificado un empuje por encima de la cabeza, pero la persona no controla todos esos prerequisitos, tengo que cambiar esa tarea por mucho que la tuviese planificada, siempre se construye en torno a lo que necesita y a las capacidades de esas personas. Por eso es fundamental que el entrenador aprenda lo más pronto posible a evaluar un factor que se llama congruencia articular, que es conocer cómo se mueve cada articulación y si está o no en línea con respecto al resto de la articulación, es decir, mantiene su congruencia articular para que el reparto de fuerzas, las que tiene que producir y las que tiene que absorber, sea lo más eficiente posible. Y esto te sonará un poco al concepto de técnica, pero claro, la técnica es dependiente de un ejercicio. En cambio, la congruencia articular es dependiente a una articulación y a las que están adyacentes, por lo cual la congruencia articular es un elemento mucho más transversal, porque claro, si a un ejercicio le cambiamos ligeramente el objetivo, la posición, la carga, quizás la técnica tenga que ser diferente. O si dos personas se enfrentan, como ahora después veremos a continuación, al mismo ejercicio, la técnica tiene que ser diferente, porque siempre es dependiente de la persona que tenemos delante. Y aquí un pequeño inciso, y es que esta filosofía de entender que las personas las tenemos en el centro, también la aplicamos desde la formación. Y es que toda la formación se construye en base a tus necesidades y en base a tus capacidades. Por eso es una metodología que va evolucionando en base a que tú vayas aprendiendo más y en base a que la formación vayamos desbloqueando nuevos contenidos. Ya tenemos la palabra más importante para nosotros que decíamos que era la persona. Los siguientes conceptos sería el concepto de la autoorganización. Y es que, no sé si sabías, pero el movimiento es inconsciente. El movimiento emerge de manera natural bajo 3 aspectos. Por un lado, ¿cuál es mi objetivo de la tarea? Por otro lado, ¿cómo me encuentro yo? Y por tercer lado, ¿cuál es el entorno en el que me encuentro? Y te voy a poner 2 ejemplos con lo que lo vas a entender perfectamente. Estoy seguro que un día has tenido muchísima agujeta en el hombro para realizar cualquier tipo de ejercicio. Ese día, cuando llegas por la noche y te lavas la cabeza, no subes los brazos. La cabeza baja
nos lavamos la cabeza. Y eso se hace de manera inconsciente. ¿Por qué? Porque mi objetivo no es flexionar el hombro a 90 grados para poder lavarme la cabeza. Mi objetivo es lavarme la cabeza. Imagínate, si estoy en una ducha, esta que son muy cerraditas, no voy a levantar los brazos por al lado, sino voy a ir pegadito al cuerpo. Es decir, el entorno me condiciona mi manera de moverme. Pero es que además, si tengo una agujeta y no puedo moverlo porque tengo mucho dolor, voy a buscar compensaciones, es decir, que yo me flexiono para poder lavarme la cabeza. Por lo cual, fíjate que en un gesto tan cotidiano, siempre el objetivo de la tarea prevalece y luego el entorno y mi estado en el que me encuentre me condiciona la manera que tiene mi cuerpo de autoorganizar cada uno de los segmentos corporales para conseguir ese objetivo. Pero en otra tarea donde lo vas a poder entender también muy bien es viendo cómo bajan la escalera las personas mayores. Si te fijas, las personas mayores siempre o casi siempre bajan la escalera de lado. ¿Y eso por qué? Y es fácil, porque realizar ese ejercicio, es decir, de una triple flexo, y vamos a unirlo con lo que hemos estado viendo antes, cómo descomponemos esa bajada de escalera. Al final es una triple flexo a una sola pierna en un rango donde la rodilla tiene que llegar a 90 grados y además se adelanta mucho por la puntera del pie, ¿vale? ¿Por qué? Porque mi centro de gravedad se va hacia adelante. Y esa combinación, ¿vale?, de necesidades y de componentes tiene un prerequisito claro y es la dorsiflexión de tobillo. Si no tengo dorsiflexión de tobillo, voy a necesitar girar mi cuerpo y bajar la escalera de lado. ¿Por qué? Porque ahí voy a poder bajar la escalera haciendo que el pie, en vez de ir uno delante del otro, vaya al lado o incluso un poco atrás. Pruébalo sin una escalera y te darás cuenta cómo cambia mucho la manera de moverte cuando haces una bajada de un escalón hacia adelante o si la haces hacia el lado. Y claro, ¿tú crees que todas las personas mayores, si le preguntas ¿por qué baja la escalera de lado?, siempre te van a decir pues porque lo hago mejor, porque me siento mejor? No te van a decir porque le falta dorsiflexión de tobillo. Por lo cual estamos viendo cómo el cuerpo autoorganiza sus diferentes recursos, que ahora veremos exactamente qué metemos dentro de esa palabra, pero se autoorganiza para conseguir el objetivo final de la tarea, que es moverse. Y además, el objetivo de moverse es relacionarse con el entorno, ya sean personas, objetos o diferentes desafíos del entorno, que también lo teníamos ahí como palabra, pero ya llegaremos a eso. Por otro lado, tenemos lo que son los recursos. ¿Y qué metemos ahí? Pues todos los segmentos corporales, todas nuestras articulaciones, toda la capacidad de aplicar fuerza en diferentes rangos de movimiento, incluso los mapas corticales a nivel de excitabilidad cortical. Porque veamos dos factores muy extremos, pero para que lo podamos entender fácilmente. Imagínate una persona que tiene que hacer una sentadilla y ahora tiene un ratio del fémur mucho más largo que el resto del cuerpo. Si vemos a dos personas que miden lo mismo, pero que su ratio fémur es mucho más alto que otro, veremos que las personas que sean más largos van a parecerse su sentadilla más a un peso muerto que las personas que tienen un fémur corto. ¿Y esto por qué? Porque en definitiva hay palancas articulares que para bajar a un mismo nivel de profundidad su cuerpo tiene que organizarse de esa manera. Por lo cual, fíjate cómo dependiendo de la posición de los recursos que tenga, el cuerpo se va a autoorganizar de una manera. Y nosotros como entrenadores podemos evaluar no la técnica, no cuánto baja, no cuánto te echas hacia adelante, no cuánto llegas a cuántos grados de movilidad de cada una de las articulaciones, sino si se respeta esa congruencia articular independientemente de tu configuración inicial. Pero otro caso extremo que también podemos entender esa parte de los recursos, te lo voy a poner con un caso que vimos en la propia universidad con una persona que vino a unas sesiones de entrenamiento. Era una mujer que había tenido un cáncer de mama, había tenido una operación y en la operación le habían afectado un trozo del dorsal para hacer la reconstrucción. A esa persona en esa reconstrucción veía que a la hora de hacer empujes por encima de la cabeza, a la hora de hacer flexión de hombro, notaba muchas molestias. ¿Y qué vimos? Que el serrato, uno de los principales músculos que ayudan en ese campaneo, estaba totalmente inhibido, no había activación. Y es que aquí hay una de las cosas que tenemos que tener clara, y es que sí, el cuerpo se autoorganiza, pero no puede autoorganizar lo que no tiene. Por lo cual, si identificamos ahí que había un músculo que estaba totalmente inhibido, que los mapas corticales por la operación, por el dolor, estaban totalmente apagados, podemos hacer, por ejemplo, el estimulación local o incluso el estimulación magnética transcraneal afectando directamente al cerebro para aumentar esa excitabilidad de ese mapa cortical y poder entonces empezar a utilizar esa musculatura. Esto que parece muy complejo es también una parte de los recursos, porque recuerda que en ese apartado de recursos, que es lo que la persona autoorganiza, tenemos todo: músculos, articulaciones, segmentos transversales de cierta musculatura, capacidad de aplicar fuerza en diferentes rangos y esa parte de mapas motores. No te preocupes que en la formación vamos a ir desgranando todos esos
esos elementos y sobre todo dándote muchísimo más recursos. Pero yo creo que de hecho con los dos ejemplos que te hemos dado lo puedes entender fácilmente. Luego, para ir completando la frase, teníamos el concepto de afrontar. Y aquí hay una parte clave, sobre todo en cómo los entrenadores entrenan a personas y cómo se comunican. Y es que para nosotros es igual de importante cómo una persona realiza un ejercicio que cómo la persona directamente lo afronta. Porque estoy seguro que cuando empieces a trabajar te darás cuenta que una persona puede hacer un ejercicio, vamos a poner una sentadilla, pero te dice, no, no, yo la barra no la voy a coger, yo ese ejercicio no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque a lo mejor anteriormente me he lesionado, he visto a una persona cercana que se ha lesionado, le tengo miedo o simplemente hay un estado en el que me impide a mí como persona realizar esa tarea. Pero la realidad es que sí que podría, pero ahí hay un choque de cómo afronto esas posiciones. Y ahí el lenguaje y cómo sobre todo los entrenadores gestionamos esas situaciones es vital. Porque he escuchado en muchas ocasiones, hemos pegado en Wall Activa algún tirón de oreja cuando decimos al entrenador, oye, es que las bolsas del Mercadona pesan más, aquí tienes que coger este peso. Y lo estamos señalando, lo estamos culpabilizando a esa persona porque no es capaz de afrontar dentro de una sala el coger a lo mejor una kettlebell de mayor peso. Si partimos de que nuestro objetivo es mejorar cómo las personas se mueven y el movimiento es inconsciente y además es autoorganizativo, ¿qué sentido tiene que nosotros estemos dando indicaciones directas de, por ejemplo, a la hora de hacer una sentadilla, pies a la anchura de las caderas, punta ligeramente rotada, espalda totalmente recta y vamos flexionando manteniendo el arqueo lumbar? La persona se mueve de manera autoorganizada. Quizás tenga mucho más sentido ponerle un entorno donde se favorezca ese tipo de movimiento. Por ejemplo, siéntate en un cajón y levántate. Si vemos que la persona se echa muy hacia adelante y hace un ejercicio, una sentadilla muy de rodilla, podríamos decir, te pongo una limitación, por ejemplo, un foam roll en la rodilla y te digo, haz lo mismo, pero no tires el foam roll. Y ahí automáticamente la cadera se va a ir hacia atrás para seguir consiguiendo el objetivo de la tarea, entendiendo o siendo limitada por el entorno. Por lo cual, si entendemos que nuestro objetivo es ese, tenemos que generar contexto donde la persona se sienta muy segura tanto de ti como de sí misma. Y ahí toda la comunicación es importante. Por eso, en esta definición tenemos ese apartado de cómo las personas afrontan los desafíos del entorno, que es lo siguiente a lo que vamos, pero un entorno lo más seguro. Y tú, como entrenador, eres el principal responsable de generar ese clima de confianza. Y por último tenemos los desafíos del entorno, que fíjate que no son ejercicios, porque nosotros los desgranamos, como te he explicado antes, vemos cuáles son los componentes que lo tenga y retamos a las personas en base a la necesidad que tenga y en base a su capacidad. Por lo cual, un entrenador de Wall Activa siempre se está centrando en mejorar cómo las personas se mueven en capacidad y en calidad, atendiendo a cómo es el movimiento, cómo emerge el movimiento, basado en la cantidad y capacidad de recursos que tenga y siempre cuidando con máximo detalle el cómo la persona afronta las sesiones de entrenamiento. Por lo cual, aquí el rol del entrenador es esencial, porque es él quien va construyendo esas sesiones de entrenamiento adaptándolas a cada una de las personas. Pero ahora sí, ¿cómo es una sesión de entrenamiento de Wall Activa? ¿Cuáles son los bloques de las componen? ¿Y cuál es el proceso por el que un entrenador forma una sesión? ¿En qué piensa primero? ¿Cómo selecciona si pongo un ejercicio u otro? O incluso cómo voy rellenándolo, siempre basándolo en la persona que tenemos delante. Yo te voy a explicar cada uno de esos bloques, qué lo compone y algunos de los ejemplos para que lo puedas entender fácilmente. De todas formas, si ves el módulo 3, también recibirás más contenido precisamente de cómo la formación va orientada a rellenar esta metodología de trabajo y que la puedas aprender de manera rápida y fácil, que te garantizamos que tienes éxito con tus usuarios. Bueno, vamos a ver esa estructura de la sesión que se compone en 4 partes. Por un lado tenemos la preparación al movimiento, que no el calentamiento, aunque tradicionalmente lo llamamos así, porque aquí nuestro objetivo no solamente es aumentar la temperatura corporal, sino preparar a la persona para el movimiento posterior que va a realizar. Preparación al movimiento. Luego tenemos una fase de potenciación donde hacemos que la persona ponga mucha más atención y mucho más recursos neurales incluso para estar en un estado donde pueda desafiar o afrontar esos desafíos que le vamos a poner a posterior. Es decir, si al principio ha sido una preparación, vamos a entender como un poco más light, ahora hacemos una transición metiendo un poquito más de intensidad, aunque ahora lo veremos, para llegar al tercer bloque, que sería del bloque de fuerza. Y por último, tendríamos nuestro bloque de alta intensidad. Hay un quinto bloque de manera opcional, que sería la vuelta a la calma, aunque ahí ya veremos exactamente cuando lleguemos a eso, cuándo sí, cuándo no y qué tareas lo incluyen. Vale, pues empecemos de la misma forma que un entrenador piensa a la hora de construir una sesión de entrenamiento. Y es empezando por el bloque de fuerza. El bloque de fuerza nosotros trabajamos por patrones de movimiento y tenemos 5 categorías, 4 que siempre aparecen y si hemos hecho las cosas bien en cada una de ellas se nos desbloquea esa quinta opción. ¿Qué tenemos? En los miembros inferiores el patrón de la triple extensión, por ejemplo la sentadilla. También en el tren inferior tenemos la bisagra de cadera, como por ejemplo podría ser un peso muerto.
Luego en el tren superior tenemos los empujes y las tracciones. Y luego tenemos los ejercicios de transferencia de fuerza, donde implicamos todo el cuerpo, ya sea de manera de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, ¿vale? Sería muy parecido a ese ejercicio que hemos visto antes del thruster, que dentro del trabajo del empuje vertical y de la triple flexio-extensión tenía ese concepto de transferencia de fuerza. Vale, pues lo primero de todo, cuando un entrenador recibe un grupo de entrenamiento o una persona, piensa en cómo va a ser su bloque de fuerza y al menos generamos un bloque de trabajo con 4 ejercicios. Primero selecciona cuál va a ser su ejercicio de trabajo de capacidad, es decir, que el principal limitación del usuario sea la carga. ¿Cómo va a ser eso? Mayoritariamente con trabajo bilateral, estable, donde la persona se sienta muy segura y pueda realmente llegar a un nivel de intensidad y de repeticiones que sea importante. Pero lo que limita, sobre todo, va a ser la capacidad absoluta, es decir, la fuerza. Por otro lado, de ese ejercicio de capacidad va a elegir uno de los patrones. Pongamos, por ejemplo, la sentadilla o la triple extensión. Ya tengo el trabajo del día de capacidad, la triple extensión. Ahora selecciono para el tren inferior el otro patrón, es decir, la bisagra de cadera, un ejercicio centrado en la calidad de movimiento. Por ejemplo, ¿cómo lo vamos a realizar? Con bisagras de cadera, pero trabajo a una pierna, trabajo asimétrico o trabajo con una velocidad, con una intención que la persona todavía no controle. En definitiva, quien va a limitar la consecución de repeticiones, la consecución de peso, es la estabilidad. De forma que, si te fijas, tenemos por un lado ese trabajo de mejorar cómo las personas se mueven en capacidad y también por otro lado en calidad de movimiento. Ya tendremos el trabajo del tren inferior, que es lo que nos va a dar fuerza y soporte para seguir construyendo ejercicios. Luego seleccionamos otros 2 ejercicios, pero ahora del tren superior. Buscamos uno de empuje y otro de tracciones, donde intentamos siempre hacer calidad de movimiento, es decir, trabajos asimétricos, trabajos unilaterales, trabajos que integren el resto del cuerpo, porque si hacemos una buena integración del tren inferior, que en esos ejercicios nos va a dar la base de sustentación, y el tren superior, se nos va a desbloquear muy pronto los ejercicios de transferencia de fuerza, por lo cual ya ahí podríamos meter ese quinto ejercicio para poder cerrar ese bloque de fuerza. Vale, y ahora que ya tengo el esqueleto de cómo va a ser una sesión de entrenamiento, la única pregunta que se tiene que hacer el entrenador es, para la triple flexo-extensión, para la bisagra de cadera, para los empujes y las tracciones, ¿dónde están mis usuarios? Nosotros hemos desarrollado una herramienta donde el entrenador va a poder ir evaluando lo que llamamos las competencias motoras, es decir, cuánto rango tolera la persona, con qué base de sustentación tolera la persona, base bilateral, base asimétrica, base unilateral. Todo eso es lo que va a ir determinando qué sentadilla de capacidad va a tener la persona. Porque ponte la situación, tienes un grupo de entrenamiento, tienes personas que ya llevan muchos años entrenando y que pueden hacer cualquier ejercicio, y tienes una persona nueva. Puedes hacer exactamente la misma sesión. Lo que pasa que el ejercicio de capacidad, una persona van a hacer una sentadilla frontal desacelerativa aplicando la máxima fuerza en el menor corto de tiempo, y tienes al lado a una persona haciendo su trabajo de capacidad a unas sentadillas con un tempo, sentándose y levantándose un cajón. Las dos tareas son trabajos bilaterales, son trabajos estables, son trabajos que van a demandar una alta intensidad y aplicación de fuerza. Es decir, lo que le limita es esa carga. En cambio, luego pasarán a hacer ejercicios unilaterales y habrá unas personas que tengan tareas mucho más complejas y la otra persona estará haciendo una subida y una bajada del cajón. Por lo cual, partiendo de esa estructura, solo tengo que mirar al usuario, saber en qué punto se encuentran para cada bloque y así seleccionarle ese ejercicio que tienen que hacer. Y ahora sí, ya que tengo mi bloque de fuerza, la pregunta es, ¿qué le falla a cada una de las personas que tengo que ponerlo en la preparación al movimiento? Y ahí, en la preparación al movimiento, nosotros tenemos bloques de aumento de aferencias. Utilizamos foam roller, pistola de vibración, utilizamos diferentes estímulos para aumentar el output propioceptivo. ¿Vale? Que esto ya veremos en la formación, cómo eso nos da una ventaja a la hora de cómo se mueven las personas. Luego tenemos un apartado de reset o de respiraciones, primero para reducir un poco ese estado en el que suelen venir muchas personas y sobre todo trabajar esa gestión de la presión intraabdominal, que es esencial para poder meter intensidad. No sé si te ha pasado que ves a cualquier persona realizando un esfuerzo máximo y se pone como parece un pez globo, ¿no? ¿Eso qué pasa? Está recurriendo a la maniobra de Valsalva para poder gestionar esa presión intraabdominal. En cambio, nosotros necesitamos que la persona llegue a esos picos de intensidad sin recurrir a la maniobra de Valsalva, porque sobre todo en población salud, eso sabemos que aumenta mucho la tensión arterial y va a hacer que falle antes en los ejercicios. Por lo cual tenemos también ese bloque de trabajo respiratorio, trabajo de gestión de la presión intraabdominal, que nuevamente cada persona va a ir a su ritmo. Y luego ya tenemos una parte de
movimiento y ahí es donde trabajamos las debilidades de cada uno de ellos. Te voy a poner un escenario, mismo ejercicio, mismo error, dos motivos diferentes por el que se produce ese error y por tanto dos tipos de tareas que aparecen en la preparación al movimiento. Imagínate que tenemos a dos personas que están realizando una triple flexoextensión y vemos que no bajan mucho, que cuando empiezan a bajar llega un momento en el que ya vemos fallos técnicos, ya sea un guiño de cadera, ya sea un valgo de rodilla, ya sea que la persona no puede bajar más, ¿vale? Y analizamos que una persona, el problema que tiene es que su arco de la bóveda plantar del pie está hundido y eso hace que la rodilla se nos vaya hacia adentro y haciendo incluso que perdamos la posición de la técnica del ejercicio, y por contra tenemos a otra persona con un arco excesivamente rígido, haciendo que no sea capaz de deformarse y permitir que la rodilla avance la puntera del pie. Fíjate que podemos tener el mismo error técnico, pero la consecuencia es totalmente contraria. Ahí el entrenador, cuando detecta eso, sabe que una persona tiene un plan de calentamiento específico y la otra persona tiene otro. Por lo cual, en el ejercicio de preparación al movimiento, cuando ya hemos terminado el bloque de gestión de la presión intraabdominal, una persona, la que tiene el arco hundido, va a estar trabajando haciendo ejercicios de aumento de la activación voluntaria del arco del pie y la otra persona va a estar con un trabajo de cuñas para fomentar que ese arco se vaya relajando, se vaya hundiendo. Por lo cual son dos maneras diferentes de abordar sus debilidades porque sabemos que eso cuando vaya mejorando de manera localizada va a tener un impacto en el movimiento global. Y ese es aquí el punto, donde nosotros entendíamos, y te lo he planteado al inicio, que el movimiento es autoorganizativo, que el movimiento se mueve en base a cómo esté nuestro cuerpo. Pero si hacemos que cada articulación se mueva de una manera mucho más eficiente, el movimiento global también se va a venir muy beneficiado. Por lo cual, con eso terminaríamos nuestra parte de preparación al movimiento, donde hemos terminado trabajando cada persona de manera individualizada en base a sus necesidades y a la tarea posterior que vamos a estar trabajando. Luego tenemos un bloque de potenciación, donde recogemos esa parte de movimiento, cada vez le vamos metiendo más intensidad y ahora hacemos dos tipos de trabajo. Uno coordinativo interno y otro coordinativo externo. ¿Qué nos referimos exactamente? Vamos a poner el ejemplo muy sencillo con, por ejemplo, un bicho muerto, donde estoy tumbado boca arriba, tengo brazo y pierna y tengo que ir alternando el movimiento del brazo y de la pierna contraria. Vale, coordinativo interno es que esa tarea tengo que estar haciéndola yo a mi ritmo y ir viendo cómo cada segmento corporal la tengo que ir organizando. Eso hace que la persona tenga mucha más atención a esa tarea, porque si está pensando en cosas externas, el ejercicio no va a salir correctamente. La segunda fase, coordinativo externo, es cuando ya la persona tiene que aprender a organizarse en base a un elemento externo, como por ejemplo que el entrenador diga derecha y tengo que mover el brazo contrario, o de una palmada o un chasquido o aparezca un color, todo ese elemento externo donde la persona tiene que estar prestando atención y mandar un comando motor. Esto podría ser mucho más extenso y obviamente en la formación nos metemos de lleno, pero quiero que te quedes claro con ese concepto. Recogemos la posición de ya moverse en diferentes segmentos corporales, diferentes patrones, y le metemos esa capa, podríamos decir, más neurocognitiva. Luego ya sí tenemos la realización del propio bloque de entrenamiento de fuerza y cuando terminamos ese bloque tenemos dos opciones. Uno, si tenemos tiempo, podemos meter un segundo bloque ya centrado en otro tipo de patrón de movimiento o incluso poner tareas que a la persona le guste. Por ejemplo, un curl de bíceps, una patada de tríceps. Oye, pues si hay una parte del cuerpo que a la persona le gusta o quiere trabajar, por supuesto que tenemos que ponerlo, independientemente que en la metodología general no vayan a aparecer ese tipo de propuestas, porque al final una de las cosas que buscamos es mejorar esa alianza terapéutica, es decir, que la persona que tenemos delante confíe plenamente en nosotros y para eso tenemos que darle lo que necesita, pero también lo que quiere. Vale, pues una vez que ya hemos visto si queremos meter ese segundo bloque por cuestiones de tiempo y si no, pasamos a ese bloque de alta intensidad. Aquí en la formación veremos el trabajo de la vía glucolítica, fosfocreatina y oxidativa, pero la realidad es que en las sesiones de entrenamiento trabajamos en periodos muy cortos y de alta intensidad porque en 60 minutos nos centramos sobre todo en la parte de fuerza. Y esto es un gran complemento, pero tenemos muy poquito tiempo. Ahí solemos utilizar mayoritariamente trabajo en máquinas aeróbicas que nos permitan controlar los vatios, porque es la unidad de medida con la que voy a poder controlar muy bien a qué intensidad está llegando y cuál es el esfuerzo real. Por supuesto, también puede aparecer ejercicios de jumping jack, de burpee, de cualquier otro ejercicio con las cuerdas, por ejemplo, pero en definitiva sí que intentamos que sea lo más controlado posible para hacer ese monitoreo. Y ya cuando llegamos ahí,
quedaría en todo caso el bloque de vuelta a la calma. Y es que en la mayoría de las ocasiones los usuarios se van directamente a la ducha y ahí ya tranquilamente ya van bajando pulsaciones. Pero si la persona está excesivamente excitada o siente que ha trabajado demasiado una musculatura, sí que podemos poner tareas que son específicas para esa recuperación funcional, como por ejemplo podría ser el foam roller para mandar mucha más sangre a esa zona y generar un proceso de inhibición de la nocicepción. Y también, por otro lado, a lo mejor podemos hacer algunas técnicas de respiración para bajar ese estado de alarma. Por lo cual, todo eso tiene una sesión de entrenamiento de igual activa. Y te habrás dado cuenta que el factor determinante es el entrenador, porque tiene que ser capaz de evaluar cómo se mueve la persona, cuáles son los requisitos que necesita para ese movimiento, evaluar articulación por articulación cómo se están moviendo y plantear en los calentamientos ejercicios específicos para cada persona y luego ejercicios generales para el bloque de fuerza. Esto es hasta donde podemos llegar en la metodología de entrenamiento, donde pasamos al inicio de entrenar a un grupo a entrenar después a cada persona de manera individual dentro de un grupo, aunque compartan el espacio. Pero claro, seguramente si estás escuchando todo esto, verás que al menos fácil no parece. En primera instancia, cuando no lo conoces, esto nos abruma y nos parece que es demasiado. Pero párate a mirarte y te voy a poner un ejemplo. Imagina el primer día que estabas en tu carnet de conducir, primer día de prácticas, que te sientan ahí en el coche y tienes que mirar que si el espejo retrovisor, que si el cambio de marcha, que si la ventanilla, que si la persona te está hablando, el peatón. Al principio nos abruma. Vemos mucha información que pensamos que no vamos a ser capaces de gestionar. Pero a medida que vamos dando clase y cuando ya hemos sacado el carnet, vemos que toda esa información somos capaces de procesarla e incluso podemos empezar a prestar atención, por ejemplo, a la conversación que tenemos con la persona al lado. Y esto en el entrenamiento es exactamente lo mismo. Ahí, a ese objetivo, a ese nivel al que queremos llegar, es el último paso. Ahora tenemos que ir planteando cómo llegar desde tu punto de partida. Y déjame decirte cómo normalmente llegamos y cuál es el punto de partida inicial. Lo primero de todo es que tenemos una fase de adaptación. Y es que las primeras sesiones, cuando enfrentáis a coger las sesiones de entrenamiento, vais con muchos nervios, vais con miedo, vais con quién me ha llamado a mí aquí a meterme, que vienen 5 personas subiendo la escalera y ahora se van a poner en mis manos. Ese momento en el que tu cuerpo va a estar buscando lo que más conoce. Si haces un tipo de entrenamiento que tú solías utilizar, vas a tender a replicarlo. Si tienes un poco más de incertidumbre de cómo gestionar que cada persona vaya haciendo sus repeticiones, sus series y no todo empiece ni termina a la misma vez, vas a utilizar metodologías de tiempo. Comenzamos todo y terminamos todo, porque es lo que a ti te va a dar máxima seguridad. Una vez que ha pasado ese periodo de adaptación, que por norma general suele ser o una sesión o un par de sesiones, pasamos a la siguiente fase, y es la que podría llegar hasta la vuelta de Navidad. ¿Por qué? Porque el módulo 1, 2, 3 y 4 nos centramos en que aprendas muy bien a gestionar un grupo de entrenamiento y entrenar al grupo general sabiendo hacer las adaptaciones de cada persona. Pero de momento nos olvidamos de esas necesidades particulares de cada articulación. Por lo cual, esa fase coincide precisamente con esos módulos. Por eso te invito a que veas el vídeo número 3, donde vas a poder verlo con todo detalle, qué consiste cada cosa, pero en definitiva tienes ahí un periodo donde entrenamos al grupo de manera general. Luego, una vez que ya hemos pasado Navidad y tenemos el módulo 5, 6 y 7, empezamos a hacer ya entrenamiento mucho más específico. Entendemos la neurociencia del dolor y cómo nuestra comunicación influye en las personas, por lo cual cambia tu manera de dirigirte hacia las personas y gestionar esos casos de dolor, que tenemos que ser conscientes. Toda persona con la que entrenamos va a tener dolor en algún momento de la sesión y nosotros como entrenadores tenemos que generar el contexto para que eso no se agrave y no se perpetúe. Que ya te contaré en la formación que hay muchos ejemplos que por desconocimiento tendemos molestando o perjudicando mucho más hacia el usuario. Entonces ya cuando vemos esa parte y vemos cómo se mueve cada articulación, cuáles son los requisitos que necesita para moverse de manera analítica esa articulación y cómo eso se une con movimientos mucho más globales, es cuando podemos empezar a hacer sesiones de entrenamiento mucho más específicas a cada persona. Y luego llega un momento en el que depende de si has hecho todas las cosas como tenían que haberse hecho en base a tu capacidad y en la capacidad del usuario, se desbloquea la última fase. Y es la fase donde ya hemos puesto fuerte a las personas y se desbloquean tareas como por ejemplo los movimientos olímpicos o la pliometría. Porque aquí te invito a que veas el vídeo número 3 donde entramos en el módulo 8 a explicarlo con bastante detalle, pero quiero que tengas una cosa enfrente. Ese tipo de tarea es la máxima expresión de fuerza que puede hacer una persona, por lo cual no nos ponemos a jugar con una pica a aprender la técnica, sino que vamos trabajando los prerequisitos y los componentes de ese movimiento olímpico y cuando la persona está fuerte simplemente le juntamos las piezas y en una sesión ya la
la persona está haciendo un buen gesto. Pero claro, para eso necesitamos que hayas trabajado todos los elementos de manera consistente y también tengas a un grupo y a unas personas que estén preparadas y dispuestas para llegar a ese nivel. Por lo cual ya has visto cuál es nuestro último punto de partida y es hacer unas sesiones de entrenamiento que pongan en el centro a la persona, que sepan hacia dónde quiero llegar, es decir, qué patrones de movimientos quiero trabajar y haga, podemos decir, como ingeniería inversa para ir viendo qué necesita la persona para llegar a eso. Y esas cosas las trabajamos en los bloques de preparación al movimiento. Por lo cual, con esta metodología, al menos estarás viendo que lo que inicialmente es los calentamientos, al final tiene que ser totalmente distinto, porque la persona va consiguiendo hacer más cosas. Las sesiones de entrenamiento, el bloque de fuerza también va progresando y va evolucionando. Podemos decir que esto es como una especie de videojuego donde la persona va consiguiendo habilidad y la va desarrollando cada vez más. Por lo cual, es una metodología viva y que evoluciona tanto con los módulos de contenido como con tu propio desarrollo, de forma en la que no tiene tope, porque siempre va a haber patrones de movimiento que podemos explorar a nivel de darle más variabilidad y que podemos potenciar a nivel de capacidad. Pero claro, estoy seguro que esto al menos lo has podido entender o espero haberme explicado poniendo el ejemplo que sea muy claro y muy concreto. No te preocupes porque cuando llegue al final del curso dirás, Álvaro, si es que esto es obvio, es que ya no veo otra manera de entender el entrenamiento, es que esto es una cosa básica y esencial, porque es precisamente esos comentarios lo que me dicen los antiguos entrenadores cuando llegan al final de curso. Pero como todo, esto es una evolución y un programa que tiene que evolucionar contigo. Ahora tienes que mirar si esto realmente te ha llamado la atención, te parece curioso y no te preocupes si te parece un poco abrumador, porque hemos condensado prácticamente 120 horas de formación a nivel de metodología en un vídeo bastante breve. Así que simplemente si te ha llamado la atención y te parece interesante, mira el tercer vídeo donde vemos bloque a bloque, módulo a módulo de lo que vas a aprender y apúntate, porque recuerda, el viernes 19 de septiembre a las 4 de la tarde nos vemos en la sala web activa para la reunión grupal, donde nos conoceremos y veremos cuáles son tus expectativas y qué es lo que podemos esperar de ti. Y con esas dos cosas podemos ver si igual activa es para ti en este curso 2025-2026.